Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y me da mucho gusto saludarte en una emisión más de nuestro programa El Club de los Búhos, este programa nocturno en el que nos reunimos para conversar y reflexionar espontáneamente acerca de diferentes temas que son de interés, temas todos ellos, por supuesto, que tienen siempre que ver con nuestra fe católica. En verdad que me da mucho gusto estar contigo y te agradezco mucho si te estás conectando para ver el programa a estas horas ya tarde en la noche, porque pues por eso se llama el Club de los Búhos precisamente, pero también te doy las gracias si estás viendo el programa ya al día siguiente en su repetición y te doy todavía más gracias si eres de las personas que me comentan que ven los programas cada uno, dos o tres veces porque les gusta mucho volver a verlo para detenerse a reflexionar sobre algunos puntos o que hasta toman notas de lo que aquí vamos reflexionando. Es lo bonito de este programa, que siempre hay algo que reflexionar y que siempre hay algo que aprender. Hola Guille, muchas gracias por estar conectada a estas horas, lo mismo que Rosy. Ya saben, si en determinado momento, dada la hora, ya se sienten muy cansados, pues adelante a dormir y mañana pueden ver la continuación del programa. Hola Rosy, dices, ya son las 2 de la madrugada en Carolina del Norte. ¿Y qué haces a estas horas, Rosy? No me digas que estabas esperando a ver si había en esta ocasión emisión del Club de los Búhos. Pues mira que sí lo hay y me da mucho gusto que me acompañes porque tú eres una de las personas que regularmente se conectan para ver en vivo el Club de los Búhos, igual que Guillermina. Yo creo que ustedes se deberían llevar el gafete de oro porque siempre están ahí. Pues qué gusto. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que ha surgido acerca de una tarea que acabo de terminar. Son aquí las 11 de la noche y estaba terminando mi última tarea del diplomado en Sagrada Liturgia que cursé en la Universidad Pontificia de México. Tuvimos nuestra última clase del segundo semestre eh, este sábado pasado y el sacerdote que nos impartió el último de los 4 módulos nos dejó una tarea adicional, una tarea que pues era realmente sencilla en esta ocasión porque era más bien expresar una reflexión acerca de lo que la clase o de lo que el diplomado, o al menos este último módulo, ha significado para nosotros, con 3 preguntas muy puntuales que el padre nos hizo, que fue lo que más nos gustó de este módulo. ¿Cuáles eran las preguntas? Fíjate, lo acabo de hacer y ya, y ya mi mente está embotada, pero una de las preguntas, porque quiero compartirla contigo, de hecho, ese es el propósito de este programa, compartir contigo parte de mi tarea. Pero, a ver, aquí está. Mira, una de las preguntas era, ¿qué fue lo que más te gustó de la materia? ¿De qué te das cuenta? ¿Y cuál es tu compromiso, verdad? Y por supuesto, no te voy a leer aquí toda la tarea. No. Pero de la sección en la que reflexioné acerca de lo que me doy cuenta, eh, ahí hice una observación de un aspecto, entre muchas otras cosas, porque escribí bastante, pero hay un aspecto que me da mucho la atención cuando estábamos viendo el rito del bautismo. Como era una clase de liturgia, veíamos los sacramentos, pero desde el punto de vista litúrgico, ¿verdad? No desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista catequético, ni desde el punto de vista espiritual, sino más bien desde el punto de vista litúrgico y sobre todo con un enfoque muy interesante porque desarrollaba el padre toda la historia de cómo surgió el sacramento y cómo fue madurando, evolucionando con el paso de los siglos hasta tomar la forma litúrgica con la que celebramos cada uno de los sacramentos en la actualidad. Y por supuesto hubo varios detalles que me llamaron la atención, pero hay uno que me llamó mucho la atención, no sé ni por qué, pero me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el rito del bautismo. Con el rito del bautismo. Incluso déjame compartir contigo, ahí sí te voy a mostrar la tarea que entregué acerca del rito del bautismo, porque quiero mostrarte un párrafo precisamente
Algo que me llamó mucho la atención de este sacramento, bueno, de la tarea que hicimos sobre el rito del bautismo, déjame compartir aquí contigo mi tarea. Mira, aquí está, ritual del bautismo, orientaciones doctrinales y pastorales. Y se nos pidió hacer una síntesis. Bueno, pues que hubo algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando todo este rito del bautismo, era el énfasis que se le daba a la palabra de Dios. Por ejemplo, me llama mucho la atención ver que en la construcción de un bautisterio tiene que darse el espacio precisamente a la celebración de la palabra. Y hay una parte en la que, a ver, si mal no recuerdo, estaba por aquí. Sí, justamente aquí. Aquí está. Mira, esto me llamó mucho la atención. Te digo, me llamó mucho la atención que se hiciera tanto énfasis en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios, en la celebración del rito del bautismo. Al grado de que, mira esto que remarqué aquí, dice, si los niños dificultan el recogimiento propio de la liturgia de la palabra, es conveniente que sean llevados a un lugar aparte, pero las madres y madrinas deben asistir a esta liturgia. Entonces, eso me llamó la atención porque, lógicamente, cuando estás bautizando un bebé, pues el bebé es bebé, ¿no? Y hay ocasiones en que los bebés se celebra su bautismo y se quedan dormidos. Pero hay otras ocasiones en que no están dormidos, hay ocasiones en que están despiertos y están quietecitos, pero hay ocasiones en que están inquietos y comienzan a llorar y comienzan hasta a gritar. Y mira lo que dice aquí, si los niños, o sea, si los bebés que van a bautizar, dificultan el recogimiento propio de la liturgia de la palabra, es decir, por sus gritos y por sus llantos, no permiten que haya recogimiento, es decir, que haya ese silencio reverente que se necesita para escuchar con atención la palabra de Dios. Y fíjate, se trata de los bebés que van a ser bautizados, ¿eh? Si los niños dificultan el recogimiento propio de la liturgia de la palabra, es conveniente que sean llevados a un lugar aparte. O sea, si van a estar distrayendo en la liturgia de la palabra, aunque sean los bebés que van a ser bautizados, hay que apartarlos. ¿Para qué? Para que no distraigan ese silencio reverente con el que se puede escuchar con atención y recogimiento la palabra de Dios. Pero, ¿quién tiene al niño en brazos? Como que en las celebraciones del bautismo, no sé si te has dado cuenta, pero como que el niño rebota entre la mamá y la madrina, ¿verdad? Y se puntualiza aquí precisamente. Es conveniente que sean llevados a un lugar aparte, pero las madres y madrinas deben asistir a esta liturgia, es decir, a la liturgia de la palabra. O sea, alguien más se tiene que llevar al bebé. Pero la madrina y la mamá se quedan y ponen atención a la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención todo esto, ¿eh? En verdad me llamó mucho la atención, porque eso definitivamente habla de la gran importancia que tiene la palabra de Dios en la Sagrada Liturgia y no solamente en la liturgia del bautismo, sino en toda celebración litúrgica. La palabra de Dios juega un papel preponderante porque a fin de cuentas es Dios que nos habla, es Dios que nos habla. Y tan importante es esa palabra de Dios que fíjate cómo en el bautismo, así sea el bebé que es como que la estrella del evento porque es el que va a ser bautizado, si se pone a llorar y a gritar y no permite que haya recogimiento, que se lo lleven. Pero la mamá y la madrina se tienen que quedar, es decir, ellas tienen que poner atención a esa palabra de Dios. La mamá y la madrina tienen que poner atención a la palabra de Dios.
Porque lógicamente las lecturas están escogidas precisamente, bueno, a no ser que sea la misa del domingo, ¿verdad? Pero si es una celebración litúrgica únicamente para el sacramento del bautismo, pues las lecturas están escogidas precisamente porque hablan acerca del sacramento del bautismo. Y al poner atención, la mamá y la madrina deberán tener claro qué es lo que Dios quiere de los bautizados, porque como mamá y como madrina tendrán que cerciorarse que ese niño crezca según lo que Dios quiere de los bautizados, con todo lo que eso implique. Te digo, esto me llamó mucho la atención, mucho la atención. Pero de ahí me quedé pensando también, bueno, esto se refiere por supuesto al sacramento del bautismo. Pero ¿qué hay de la celebración de la Sagrada Liturgia en general? Es decir, de la misa de todos los domingos, de la misa de todos los días, o de la celebración litúrgica del sacramento de la confirmación, donde suele haber invitados, o de la celebración litúrgica del sacramento del matrimonio, donde suele haber invitados, ¿verdad? O una primera comunión, o incluso una ordenación sacerdotal. Si en el sacramento del bautismo, esos bebés que son los estrellas del día, porque son los que son bautizados, si se ponen a llorar y no dejan escuchar, los tienen que sacar. ¿Acaso no en la celebración de la misa del domingo? Si los bebés o los niños pequeños, con su comportamiento, con su llanto, con sus gritos, no permiten que haya recogimiento durante la liturgia de la palabra, ¿acaso no deben también ser retirados? Es una pregunta muy interesante y que se presta para una buena reflexión, yo creo. Una reflexión en la que tal vez cada quien tenga un punto de vista distinto, ¿verdad? Porque lógicamente que habrá el que salga en defensa de los niños diciendo, no, es que todos los hijos de Dios tienen derecho a darle culto a Dios, por ende tienen derecho a estar presentes. Además, Jesús mismo dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan eh, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Es conveniente, es necesario? ¿Deben sacarse a los niños en ese momento? Antes de regresar a la celebración litúrgica, reflexionaba yo en lo que es mi experiencia personal como conferencista, ¿verdad? Porque pues muchas ocasiones cuando me invitan a las parroquias o cuando me invitan diferentes grupos a dictar mis conferencias, siempre especifico que mis conferencias son para mayores de 14 años. Por dos razones. La primera, porque las conferencias que imparto por regla general no son de temas básicos, no son de catequesis fundamental. ¿Por qué no? Pues si alguien me invitara a dar una conferencia de ese nivel, la daría con mucho gusto. Pero en realidad creo que la oferta catequética básica, pues es abundante, pero es una realidad que hay muchos católicos que ya tienen cierto nivel de preparación, que ya su formación va más allá de lo básico, que son personas que están comprometidas, activas en diferentes apostolados y que necesitan algo más. Y es ahí donde cuesta trabajo conseguir esos algo más. Entonces, por eso es que las conferencias que yo suelo presentar son precisamente no para los principiantes, por así decirlo, sino para los que ya están más avanzados. Entonces, por esa razón, los temas que desarrollo son más elevados y por eso es que los niños, si están presentes, pues se aburrirían, no prestarían atención. Eso por un lado. Por otro lado, porque también por experiencia lo sé, los niños suelen ser inquietos y sobre todo cuando son conferencias largas de 2 o 3 horas y de temas elevados y todo eso, pues llega un momento en que se fastidian, se aburren, comienzan a inquietarse eh,
Y la realidad también es que hay papás que son, pues, no muy cuidadosos y que les permiten que de pronto comiencen a correr entre las butacas, entre donde están las personas, o que lleguen incluso a donde estoy yo hablando, porque ya me ha pasado. Entonces, por eso siempre pido que en mis conferencias haya únicamente asistentes mayores de 14 años. Hay ocasiones en que llegan algunos papás y dicen: "Mira, mi hijo tiene 8, pero es muy bien portado", y bueno, pues por supuesto, y tienen razón, y ahí están, y aguantan, y se aburrirán o no, pero se portan bien. Pero sí, el riesgo de que suceda lo contrario es muy alto, ya me lo sé por experiencia. Muchas veces me pasa que a pesar de la indicación que hago, llegan personas con muchos niños, y cuando son muchos es un problema, porque comienzan a jugar entre ellos y es complicado, es complicado. Fíjate que me pasó una vez que me invitaron a dirigir, mi taller sobre la oración del corazón, que ese sí es muy básico, pues, es un taller de oración. Y, pues, cuando llegué, me llevé y ahí fue quizás culpa mía porque no advertí a tiempo, no sé por qué asumí, dije: "Si es un grupo de señoras en horario de clases, pues, van solas". No contaba yo con que iba a haber una mamá que, pues, llevó una niña muy pequeña. Vaya, vaya, que no se cayó un instante, las 2 horas que duró el taller, no se cayó un instante. Y sí, la verdad es que había momentos en que yo mismo me ponía de nervios porque me desconcentraba y porque sabía que las personas que estaban participando no ponían atención como yo quisiera. Y pues lo más difícil fue el momento de dirigir la oración del corazón, en el que todo el mundo tiene que concentrarse, tienen que estar en silencio, tienen que ir haciendo la oración del corazón al ritmo que la voy dirigiendo. Y pues la niña no dejaba, no dejaba, al grado de que grabé el video de ese taller en vivo, lo tengo en el canal en YouTube. Bueno, si vieras la cantidad de personas que me escriben muy enojadas para reclamarme, pero me escriben verdaderamente molestas y esos comentarios ni siquiera dejo que aparezcan porque me escriben muy molestos de que la niña que estaba ahí no los deja escuchar mi explicación en el video, ¿ves? Y sí me acuerdo que, pues, estaba yo en el grupo y cuando ya casi al final se fue la señora con su niña, pues, el resto de las señoras sí hicieron la expresión de: "Ay, por fin se fue, ahora sí vamos a poder rezar", porque no nos dejaba. Y me pasó también en una ocasión que estaba dirigiendo, bueno, estaba dictando unas conferencias, sobre Mariología, y tenía una reflexión muy profunda acerca de María al pie de la cruz. Es una reflexión muy bonita, es una reflexión muy conmovedora, es una reflexión con la que usualmente brotan las lágrimas de las personas que están ahí, y por lo mismo es una reflexión que amerita recogimiento total. Y ahí sí, a pesar de que dije yo que era para mayores de 14 años, bueno, no. Sí hubo varias personas que llevaron niños pequeños, y a lo largo de todas mis charlas, pues estuvieron realmente muy inquietos, muy inquietos. Entonces sí, cuando iba a empezar esa charla, que era la última, yo sabía que si los niños seguían con esa actitud, no iba a tener efecto alguno para nadie de los que estaban ahí, pues, esta meditación. Entonces, sí, con pena tuve que pedir que los retiraran. Y la mamá que los llevaba se molestó mucho conmigo y se salió muy enojada, pero, pues, la verdad es que falta conciencia de las personas. Muchas veces son muy inconscientes y son muy egoístas, digamos las cosas como son, piensan en ellos mismos y su egoísmo no los hace ver, no los hace pensar en los demás. Y con tal de que yo esté aquí, no me lo esté perdiendo y esté yo escuchando, los demás no me importan, aunque mis hijos se porten como se porten. Entonces es algo que por eso yo procuro en realidad que no haya niños en mis presentaciones, por eso, por el bien del auditorio. Por el bien del auditorio, porque, pues, la naturaleza propia de los temas que se presentan y todo esto requieren, por supuesto, que silencio para que pueda haber concentración, atención, recogimiento cuando es necesario y demás. Pero, pues, estos son conferencias, y en uno de los ejemplos, pues, era un taller de oración, o sea, ya ahí era una experiencia de espiritualidad, entrar en contacto con Dios. Entonces, pero el pobre juicio o el egoísmo de los papás
le arruina a todos, porque realmente le arruinó la oración a todos y esta señora, si se hubiera quedado con sus niños, le hubiera arruinado la meditación a todos y no hubiera tenido ningún sentido. Pero insisto, son conferencias, es un taller, no es la Santa Misa, ¿verdad? Ahora, regresando al ambiente de la Santa Misa, pues te digo, muchos defenderán el hecho de que los niños deben estar ahí, porque otra vez todos somos hijos de Dios, entonces todos tenemos derecho a darle culto a Dios, en consecuencia todos tenemos derecho a estar ahí, ¿no? Y también te digo que quien defenderá la presencia de los niños, porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. La cosa es que cuando son niños muy pequeños, no son conscientes de lo que están haciendo ahí, ni son conscientes de lo que está sucediendo en la misa. Su presencia no es participativa, es simplemente presencial. No están ahí de forma consciente en lo absoluto, están ahí porque sus papás los llevan, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, sobre todo los niños pequeños, mientras más pequeños, no dejan de ser niños un momento. Entonces hacen lo que sientan. Si tienen calor, comienzan a llorar. Si tienen hambre, comienzan a llorar. Si se fastidian y se quieren salir y no los dejan, comienzan a llorar. O comienzan a deambular entre las bancas, haciendo ruido, dejando caer los reclinatorios, haciendo ruido con las hojitas de la misa. Hay papás que les llevan, por ejemplo, manzanas para que coman, o sea, como si estuvieran en un día de campo, pero me toca ver mucho eso, ¿verdad? Mamás que les dan una bolsa de plástico con galletas de animalitos y se oye el crujido de las mordidas de las galletas y dejan las migajas por toda la banca. Y para las personas que están sentadas inmediatamente atrás, bueno, pues se distraen viendo todo eso, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pues yo creo, sobre todo por lo que leímos aquí acerca del sacramento del bautismo, el rito del bautismo, que si los niños no permiten que haya recogimiento en la liturgia de la palabra, así sean los bebés que van a ser bautizados, hay que retirarlos. Yo creo que eso es el indicativo de que eso debe suceder en toda liturgia, en toda liturgia. Y creo que es algo que tienen que tener claro, primero que nada, los papás mismos. Porque también la realidad es que llega un momento en que, o sea, los papás que dejan que los niños hagan lo que quieran como si estuvieran en un parque, son papás irresponsables y son papás egoístas. Es el primero yo y los demás no me importan. Y eso no es un acto de caridad con los demás. Eso no es un acto de caridad con los demás. Además es una falta de respeto también con el sacerdote, porque el sacerdote, por paciente y sonriente que sea, no es de hierro, también siente y también se distrae y también a veces quiere expresar ideas muy profundas y todo ese ruido y distracciones y risas o llantos también lo sacan de concentración. Entonces los papás que dejan que hagan lo que quieran, pues es una falta de caridad con todos, con los demás y con el sacerdote y un acto de egoísmo. Pero los papás que están haciendo todo lo posible ahí dentro porque el hijo esté quieto y porque esté callado, la realidad es que tampoco logran participar de la misa porque están perfectamente desconcentrados, porque toda su atención se vuelca en tratar de que el niño esté callado, de que el niño esté quieto, de que permanezca sentado y también con la preocupación de que la conducta del niño importune a los demás o los distraiga. Entonces, acaba siendo también un ejercicio pues complicado, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, quedarse en casa y no llevar a los niños, pues tampoco hace bien porque desde chiquitos tienen que irse acostumbrando a estar ahí presentes, si no, más trabajo les cuesta adaptarse.
Pero yo considero que hay dos medidas que se tienen que tomar, una por parte de las parroquias y otra por parte de los padres de familia. Por parte de las parroquias, yo creo que es necesario, y nuevamente lo que acabamos de leer del sacramento del rito del bautismo, creo que lo justifica enteramente, que en las parroquias se deben instalar cubículos aislados con vidrio blindado, donde donde puedan entrar los papás con los niños muy pequeños, donde puedan los papás participar de la misa, poner atención sin estar con todo el pendiente de que los niños hagan ruido, pero que a la vez los niños, si hacen ruido, no importunen ni eviten el recogimiento de todos los demás. Pero también aquí hay que tener cuidado porque una cosa es un cubículo que permite a los padres una participación activa y también atenta, a pesar del ruido de sus hijos, y otra cosa es un cuarto de juegos con vista a la iglesia. Porque hay iglesias que eso hacen. Colocan un cuarto con un ventanal que da a la nave de la iglesia y ponen sillas para que se sienten los papás, pero está lleno de juguetes, está lleno de libros tirados, de rompecabezas. Es un salón de juegos. Y pues tampoco, ¿verdad? Porque el propósito es que se participe de la misa, o sea, sigue celebrándose el sacrificio del Señor. Entonces poner un cuarto de juegos blindado, pues también rompe con el propósito, ¿verdad? Pero sí conozco iglesias donde se construyen cubículos, donde están las bancas iguales a las bancas donde se sientan los fieles, donde no hay juguetes, ni libros, ni nada. Simplemente son bancas que están protegidas por un vidrio blindado, de manera que el que está ahí está en la iglesia, está participando, y si los niños hacen ruido, nadie se importuna. Creo yo que esa debe ser la práctica correcta. Creo yo que esa debe ser la práctica correcta. Y que conste, estoy aquí hablando de opiniones, estoy dando mi opinión, aquí no estoy hablando de las normas de la iglesia. Lo que sí queda normado es lo que vimos acerca de la liturgia de la palabra en el bautismo de niños, en el bautismo de niños, que si los niños están inquietos y pues no permiten recogimiento, hay que retirarlos. Y la mamá y la madrina se tienen que quedar. Eso está normado, eso es una norma. Lo que te estoy diciendo yo acerca de construir estos cubículos es mi opinión, basado en mi experiencia y en lo que he visto. En lo que he visto en iglesias donde están construidos de esta forma y funcionan, y lo que he visto en otras donde construyen esos salones de juegos con vista a la nave de la iglesia que no funcionan. ¿Y por qué sé que funciona y que no funciona? Porque yo también soy papá. Y porque lógicamente mis hijos alguna vez fueron bebés, ¿no? ¿Qué hacía yo? Y tal vez esto puede servir a las personas que están por tener bebés o que tienen bebés y que no saben qué van a hacer cuando termine la pandemia y todo el mundo regrese. Bueno, lo que hacía yo, y eso lo aprendí de mi mamá cuando nació mi hermana, la más pequeña, es que cuando mis hijos eran bebés, nos sentábamos hasta atrás en la última banca siempre, siempre en la última banca. Y no les permitía yo que anduvieran deambulando, ni les llevaba galletas, ni no. Lo que hacía es que cuando se comenzaban a inquietar mucho, entonces los tomaba en brazos y me los llevaba atrás. Primero, lo que hacía era que lo tomaba en brazos, me paraba atrás de las bancas y pues ahí los arrullaba, caminaba yo de un lado al otro, pero ahí dentro, ¿verdad? Si se inquietaban un poco más, entonces, dependiendo de la parroquia donde estuviera, o me pasaba a esos cubículos que te digo que son una banca con un vidrio blindado, lo cual era lo mejor que me podía pasar, porque hasta me podía sentar, o dos veces, y no lo volví a hacer, en otras parroquias me metí a esos salones de juegos con libros, rompecabezas, juguetes y todo eso, y no, porque lo que pasa es que ahí se metían todos los papás con niños pequeños y entonces era un ruidero tal de todos los niños jugando y corriendo ahí en ese, que claro, no importunaban a los que estaban en la nave de la iglesia, pero a los papás que estaban ahí adentro, pues tampoco les permitían poner atención. Entonces, ¿cuál era el objeto?
Entonces, por eso lo hice 2 veces y no lo volví a hacer. Entonces, mi solución era, si se inquietaban un poco más, pasarme al nártex y ya en el nártex, pues ahí cargarlos, tratar de sosegarlos. Pero a fin de cuentas, en el nártex nadie se importunaba porque las puertas están cerradas. Podía yo ver y escuchar lo que estaba pasando. Podía tener una participación mucho más activa sin descuidar a mi hijo. Y a fin de cuentas, mi hijo no importunaba a nadie. Y todos salíamos ganando, ¿no? Ya una vez que mis hijos estaban un poco más grandes, entonces lo que hacíamos, y así que se quedó la costumbre hasta la fecha, es sentarnos en primera fila, porque entonces ya en primera fila no se distraían porque estaban atentos a todo lo que pasaba. Así hasta que llegó el día en que pues los dos fueron monaguillos, ¿verdad? Ya estaban acostumbrados a ver todo el movimiento y todo, pues ya les nació también el deseo de participar desde el altar. Además, por otro lado, también llega a suceder, y lo he visto muchas veces, que cuando hay papás con niños muy inquietos, viene entonces el otro lado de los que no son papás con niños inquietos, y el que ha sido papá lo comprende mejor, yo creo. Pero hay mucha gente que no. Y hay gente que se molesta. Y claro, puede tener razón, pues si no dejan que escuches, y si están portándose mal enfrente de ti, te distraen y todo eso, pues igual no somos de hielo, y no porque estemos en misa somos de hielo, entonces también se siente. Entonces, hay gente que se irrita, y es entonces cuando hay dos opciones: o ejercitar la virtud de la paciencia, acompañada de la caridad, y hacer como que no pasa nada. O bien desenvainar la espada y ajusticiar al papá y ajusticiar al niño, que es todavía peor. La verdad, no sé, una señora, un señor que se le ponen a un niño de 2 años, no, eso no está bien. Eso no está bien. Que se le pongan al papá en todo caso, pero se le ponen al niño de 2 años, eso es de cobardes. Pero si no se le ponen al niño, se le ponen al papá o a la mamá. Y empieza ahí el pleito de que lo ven feo y le dicen ¿no? Y comienza ahí un pleito dentro de la misa. Y eso no es bueno. Entonces, muy mal por los papás que permiten que sus hijos se comporten así, pero mucho peor de los que comienzan a pelear con ellos en plena misa. Porque el hecho de que ustedes sean unos amargados y que no sepan controlarse, no se compara con Jesús limpiando el templo, porque es lo que piensan estos amargados, se creen Jesús limpiando el templo de los mercaderes. Y entonces ajustician ahí a los papás de los niños inquietos. Y no, ni son ustedes Jesús, ni los papás de niños inquietos son los mercaderes del templo. Lo que pasó es que no supieron dominarse, no supieron practicar la paciencia porque no la tienen, y le dieron rienda suelta a su ira. Y terrible, terrible de uno y terrible, pero más terrible de otros. Pero la realidad es que, sabiendo que hay tanta gente tan impaciente, los papás de un niño inquieto que dejan que se comporte así, pues exponen al niño a que lo ajusticie uno de estos, y se exponen ellos también a que los ajusticien a ellos, y nadie sale ganando. Nadie sale ganando. Tiene que haber prudencia, donde parte de la prudencia es precisamente eso. Si ya mi hijo no permite que los demás pongan atención, por caridad y por prudencia, mejor me aparto, mejor me lo llevo atrás, mejor lo saco al nártex. Si ni en el nártex se comporta, pues lo saco al atrio, ni modo, ¿verdad? En fin, que no sé qué pienses tú. Me gustaría que me dejes tu opinión, sin calificativos, por favor, porque si no, no van a salir publicadas. Dime tú qué opinas. Eh, ¿Está bien que los niños permanezcan en la Santa Misa aun cuando se comporten mal y no permitan que se escuche? ¿Te parece poco caritativo pedirles que se retiren? En el sentido de que
O sea, no de que los corras tú no. Pero pues, vamos, no sé, sería bueno que así como dicen el ritual del bautismo para niños, si no se comportan, pues entonces que sean retirados. ¿No sería bueno que apareciera una norma similar en el misal de la misa de todos los días, de la misa del domingo? ¿Qué piensas? Comparte tu opinión conmigo, que sea este un programa interactivo. Mi opinión es esta. Yo creo que sí se justifica que no estén presentes los niños inquietos, que los papás los retiren, pero también creo que las parroquias deben proveer de cubículos adecuados donde sin caer en el cuarto de juegos puedan apartarse los papás con estos niños y pues ahí no importunar a nadie al mismo tiempo que los papás pueden seguir en la medida de lo posible atendiendo y participando de la Santa Misa de la manera más plena posible. Y ya cuando llegue el momento de la comunión, salen del cubículo, van y comulgan como todos los demás. Y así pueden participar de la Santa Misa de principio a fin. Pues esta es la reflexión que quería compartir en esta ocasión contigo. Muchas gracias por conectarte nuevamente al Club de los Búhos y también gracias si estás viendo la repetición de este programa. Hasta la próxima, que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.